tal? Amables seguidoras y seguidores de redes sociales de su programa Enfoque Jurídico, les doy la bienvenida a la segunda parte de este programa con el tema titulado La cultura jurídica en el México de hoy. Quien es nuestro invitado, el magistrado Fernando Reyes Solórzano. Él es, como les decía, magistrado propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quien doy nuevamente la cordial bienvenida, magistrado. Nuevamente, con el gusto de estar nuevamente por aquí y continuar con este interesante tema que espero pues, sea del agrado de quienes siguen este bonito programa. Muchas gracias, magistrado. Pues estábamos en el desarrollo precisamente de los temas relativos a la cultura jurídica. Ya nos hacía usted una referencia precisamente del devenir histórico en México sobre el tema que estamos desarrollando, cuáles fueron precisamente algunos de los acontecimientos que han marcado esos cambios en la cultura jurídica. Nos detalló usted muy bien lo relativo a qué es lo que debemos entender por cultura jurídica, cuál es el objetivo y precisamente la distinción del naturalismo con el positivismo. Quisiera retomar la plática preguntándole a usted si es la cultura la que genera el derecho o viceversa. Pues realmente la cultura se va generando día con día. Sí. En la medida en que nosotros, hablar de cultura, y me refiero en este caso al comportamiento humano, sí, que es lo que realmente sanciona el derecho. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Pues nos comportamos en base a los límites que nos impone la misma norma jurídica. Sí. Si la norma es liberalista, bien, pues la gente se conduce en esos términos, pero sin confundir, ¿verdad? Cuando estamos hablando de liberal, quiere decir que realmente mi vida permea y mi quehacer está en el plano de hacer todo lo que yo quiera, sí, y que sea benéfico para mi persona. Perfecto. Y que me permita un libre desarrollo sin contrapujos, sin limitaciones, sin prácticamente nada que limite mi hacer y quehacer. En esos términos me refiero. Sí. No en el término de libertinaje. Perfecto. De que voy a hacer lo que mi hacer y quehacer pueda lastimar a terceras personas. No, realmente vamos a hablar de que la cultura jurídica se va realizando en los límites que la misma norma nos va imponiendo. Bien. En ese sentido, la norma puede aparecer como apareció con estas reformas en 2011, sí, ¿verdad? Y de repente nos llegan y nos cobijan, pero también nos permite ver la vida de manera diferente. Sí. De repente nos permite en el hacer y quehacer de nuestra conducta diaria, que nos dice que nos la podemos llevar de manera distinta, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente la norma era prohibitiva. Sí. No hagas, no digas, puedes nada más hacer esto. Incluso hay un principio, si todo lo que no está prohibido, sí, está permitido, y bajo ese tenor la gente se mueve. ¿Esto qué significa? Que la norma la realiza el Estado, sí, cuando él quiere guiar la conducta de sus gobernados. Sí. Entonces él dice, yo voy a permitir que se conduzcan los ciudadanos de esta manera, sí, que se realicen elecciones democráticas bajo estos parámetros, que se vivan los roles familiares bajo estos parámetros, que se imparta justicia penal en este tenor. Sí. Y lo que la sociedad hace es ajustarse. Así era. Estoy hablando netamente del positivismo. Sí. De repente nos dicen, vas a gozar de libertades y privilegios, pero ya no es el Estado, y ahí, ojo, porque ahí está la diferencia entre positivismo y derechos humanos que estamos viviendo, cuando nos dicen, ya no es el Estado el que te va a decir cómo regular tu conducta. Sí. Ahora es el Estado, lo único que va a hacer es reconocerte a ti, sí, tu esencia de ser humano, y todo lo que tú realices, mientras no trastoque derechos de terceros, es válido. ¿En serio? Se queda la gente pensando, ¿no me estás cotorreando? Sí. Sí, claro, tú puedes hacer
prácticamente con tu vida lo que te plazca. Sí. Pero el límite es que no influya en la esfera jurídica del otro. Oye, pero si la norma dice esto, no, porque entonces ahí viene la interpretación ahora conforme a los derechos humanos. Si realmente tu hacer y sentir no está causando trastornos a terceros, la autoridad no puede sancionar. Pero, por ejemplo, tenemos el divorcio incausado. ¿Cuántos lo entienden? Y el divorcio incausado, si se fijan ustedes, en las tesis de jurisprudencia, se basa en su imposición en el desarrollo de la libre personalidad. Así es. Cosa que para los que nos casamos para toda la vida no nos cae muy bien. Sí. Oye, pero pues es que yo estoy amarrado, o sea, pero en realidad, ¿qué es lo que me tiene amarrado? ¿El derecho o mis principios personales, morales? Sí. No, pues son mis principios. Si yo pienso que eso es lo más correcto, pues yo puedo seguir casado hasta la eternidad. Sí. ¿Verdad? Pero de repente viene una norma y me dice, no es norma, más bien un principio, y me dice, no. Todas las causales de divorcio ya no son necesarias. Porque yo no te puedo obligar a que sigas casado con esa persona bajo ninguna circunstancia. Y no lo entendemos. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente quien demanda el divorcio lo hace porque fue víctima de su propio matrimonio. Sí. O sea, hay algo entre los cónyuges que no se dio. Sí. Hay algo en donde las partes dicen, yo creí, precisamente por eso me comprometí contigo, y tú no me fuiste, número uno, ni me fuiste fiel, ni cumpliste con tus obligaciones que tú asumiste. Luego, entonces, ¿por qué te voy a dejar que te separes de mí? Claro. Pero la Corte, ya en un tenor más amplio en el tema de los derechos humanos, dice, pues sí, pero tampoco puedes destruirle la vida a la otra persona nada más por un afán de castigarlo. Sí. Entonces, no, dice la Corte, separemos. Una cosa es el matrimonio que se profesaron, que de manera mutua las partes lo llevaron a cabo, pero que va a terminar cuando uno de las partes ya no quiera estar en el matrimonio. Y sus consecuencias, pues ojo con lo que les voy a decir, ya las consecuencias del matrimonio no están supeditadas a la culpabilidad de los cónyuges. Sí. ¿Esto qué significa? Pero entonces los alimentos, ¿cómo van a quedar? Pues entonces eso deriva de otra serie de principios, de otra serie de circunstancias que no se van a exonerar a las partes, porque los principios tienen su propia temática, siguen su propia normatividad sustantiva, sus propias necesidades, y esas las tenemos que manejar punto aparte. Con este ejemplo que señala, magistrado, ¿se pudiera decir que entonces hay una crisis en cuanto a la cultura jurídica en nuestro país? Sí, yo pienso que sí, precisamente por eso a mí me interesaba platicar este tema, porque yo como cuando iniciamos esta charla lo mencioné, que la sociedad se encuentra alterada, se encuentra molesta, tanto porque de repente la gente, vuelvo a insistir, ven las noticias que se detuvieron a quién sabe cuántos delincuentes y la misma tarde o noche los dejaron salir, pero no entiende por qué. Y no entiende por qué, porque este tema no es el uso ni la costumbre mexicana. Por ejemplo, un tema muy ad hoc. Si yo les pregunto qué es la tortura y cuáles son sus implicaciones en el proceso penal, pues todo el mundo va a decir, pues es que eso lo realizan tradicionalmente los policías o los ministeriales. Cuando detienen a una persona le van a dar su vueltecita, la torturan psicológicamente o le torturan físicamente, porque era una manera muy fácil, tradicionalmente hablando, en el procedimiento ordinario, penal o tradicional, como nosotros lo conocemos, pues era lo normal.
Sí. Y todo el mundo veía la tortura pues como algo normal. Hay que darle una espantadita para que cante, ¿verdad? Un tehuacanazo. Y era normal, o sea, nadie se espantaba, porque todo el mundo, llegaba la gente toda golpeada y lo presentaban en televisión. Y nadie se preguntaba por qué está golpeado. Sí. Y si le preguntábamos a un policía es que se cayó. ¿Sí? Pero la veíamos así como parte de la cultura, y esa era la cultura. Sí. Nadie se espantaba. De repente nos dicen, no, es que hasta el delincuente tiene derechos. Pues claro, pues también al final de cuentas es persona. Sí. Y se capacita a jueces, se nos da una excelente capacitación en este rubro. Se capacita a la Procuraduría, procuradores de justicia, los agentes del Ministerio Público, se capacita a los defensores, se capacita pues a todos los que estamos en la actuación directa. Sí. Pero el actor principal, de repente nos olvidamos de él. ¿Quién es el actor principal en un proceso penal? Pues el policía de a pie, el primero que llega al lugar del crimen, al lugar de la fechoría. Él no fue capacitado en el tema. Sí. Luego entonces, pues es el que viene a viciar la evidencia, y cuando llega la evidencia ante el juez, que ya es un experto en el tema del nuevo proceso penal, dice, pues lo voy a tener que dejar libre porque hubo violaciones, porque la prueba no es suficiente, porque ya me lo mandaste, pues ya está confeso, ya viene torturado, ya lo presentaste a los medios ya lo enjuiciaron, ya le causaste un daño. Sí. Entonces el principio de presunción de inocencia que tanto pregonamos se fue a la basura. Sí. Y el juez dice, yo ya no lo puedo seguir procesando porque tú ya me lo entregaste viciado. El juez cumple con su trabajo, cumple con su función, lo deja libre, y la sociedad no entiende por qué lo dejó libre. Sí. No entiende por qué es tan exagerado el proceso. Y no es que sea exagerado, simple y sencillamente es que hay un protocolo de seguimiento. Bien. Precisamente en el marco del respeto, porque también el delincuente, a muchos no les gusta lo que digo, pero también tiene derechos. Sí. Porque nadie es delincuente y nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario, ¿verdad? Bien, todo esto que nos explica, magistrado, lo relativo al justnaturalismo que nos señalaba, el positivismo, tiene mucho que ver con conceptos que han evolucionado. Antes de la reforma de 2011 que nos comenta, se hablaba de garantías individuales. Actualmente pues ya se habla propiamente de derechos humanos, pero también hay otro concepto que son los derechos fundamentales. ¿Pudiera ustedes explicarnos alguna diferencia de estos conceptos? Pues es muy sencillo. Sí. Cuando nosotros, les platicaba yo que nuestra Constitución del 17 y la misma del 57 tenía un capítulo llamado de las garantías individuales, pues no es otra cosa más que la obligación del Estado de autorregularse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el poder, el Estado tiene la fuerza coactiva, y en México nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Sí. Solamente le toca al Estado la impartición de justicia. Y le toca al Estado entonces imponer toda la serie de normas, pero también garantizar el respeto de esas normas por parte de quien ejerce el poder. Sí. ¿Y quién era quien ejercía el poder? Pues el mismo Estado. Entonces el mismo Estado, como una manera de autorregularse, dice, bueno, para que vean que sí los quiero, ciudadanos, también les voy a regalar una serie de 29 artículos que son limitaciones mías, en donde yo me comprometo a ser respetuoso de sus derechos. Pero fíjense ustedes, lo que estoy diciendo y como lo estoy diciendo, yo Estado, las voy a enumerar. Esas son mis limitaciones. Los 29 primeros artículos de la Constitución, esas son las limitaciones que el Estado se impuso. Y entonces, cuando nosotros buscábamos una violación a la ley por parte del Estado, una extralimitación al poder del Estado,
pues buscábamos a ver si el Estado se habría extralimitado en lo que dice, en lo que mandan los primeros 29 artículos. Y muchos, sobre todo los que promueven el amparo, 14 y 16, sí, ¿verdad? Constitucional. Entonces ahí veíamos que el Estado se había extralimitado, entonces vamos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Pero nada más bajo esos principios, bajo esos numerales. Cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, primero, derechos humanos, entonces quiere decir que ya no estamos reconociendo lo que el Estado nos da. Ahora estamos en la interpretación de exigirle al Estado, número uno, que reconozca mi calidad de persona. Sí. Que soy persona y que como tal no me puedes limitar más allá de lo que mi misma esencia humana permite, nada más. Entonces, tú no me puedes imponer, ni tampoco me puedes limitar en mis derechos. Al contrario, tú estás para garantizar todo lo que viene siendo la esencia del ser humano. Y esa es una parte, una dimensión que ni yo mismo podría explicar, porque podríamos incluso caer en ciertas contradicciones. Primer principio, por ejemplo, derecho a la vida. Pues el derecho a la vida ya lo regulaba la Constitución y lo garantizaba en los primeros 29 artículos. No, pero no el derecho a la vida que el Estado dice con esta regla de excepción. No, ahora lo vamos a ver con el argumento real de la esencia del ser humano. ¿Quién tiene el derecho de privar de la vida de un ser humano? Pues nadie. Entonces, por eso la pena de muerte, bajo ninguna norma y bajo ninguna circunstancia se debe de permitir. Si nos vamos a la cuestión del aborto, hasta la fecha, todavía seguimos discutiendo que si es necesario, que si no es necesario. Pero si lo analizamos a la luz de los derechos humanos, pues el ser concebido, pues ya es un ser humano. Aunque médicamente nos están diciendo que no, que hasta después de la tercera semana, etcétera, etcétera. Pero finalmente, esas limitaciones pues pueden pasar a un segundo plano bajo este rubro de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. El respeto a la vida no puede estar limitado bajo ninguna circunstancia, y bajo ninguna premisa y bajo ninguna justificación, ¿verdad? Luego entonces, si nosotros centramos el derecho humano en ese ser indefenso, inocente, estaremos hablando de otro principio, que es el principio del interés superior del menor. Y entonces estamos poniendo en la balanza una serie de diferentes tipos de valores que tendríamos que ponderar, que a eso nos lleva la nueva cultura, a ponderar. Entonces, quiere decir con esto que anteriormente nos fijamos nada más en lo que decía la norma, ahora nos fijamos en caso por caso. A ver, ¿por qué quieres abortar? Le preguntaríamos a la señora, le preguntaríamos a la joven. Pues es que no tomé bien la cuenta, no me salieron las cuentas claras, y pues se me pasó por un día y pues resulté embarazada. ¿Eso justifica el aborto? Pues a lo mejor no, y a lo mejor habría jueces que dirían, pues no. Si es producto de una violación, si es producto de que eso le está poniendo en riesgo su vida, pues a lo mejor estamos ponderando, y entonces diríamos, pues, ¿cuál de las dos vidas? Pues entonces ahí estaríamos a lo mejor ya. A lo que me refiero es que ahora ya tenemos que ponderar caso por caso, y entonces ya no hay nada escrito, ya todo lo tenemos nosotros que evaluar, lo tenemos que valorar a la luz de cuál valor es más importante y para quién. ¿Verdad? Ese es el tema. Esas son las garantías. Las garantías, entonces, replico, el Estado nos las estableció, el Estado nos decía cuáles sí y cuáles no. ¿Verdad? Los derechos humanos es otra vez retomar la esencia del ser humano en toda su dimensión, y entonces decir, respétame. Lo que ya me diste, lo que ya me reconociste, más lo que no me has reconocido, más lo que las circunstancias me estén apremiando. Es eso. Y entonces los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados, ¿verdad? En un ordenamiento jurídico concreto. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Derechos humanos positivizados. ¿Verdad? Por eso nosotros decimos, pero entonces, ¿por qué la crisis? ¿Por qué la crisis jurídica? Porque llegó la reforma constitucional, pero no la de las 5,000 o 10,000 leyes que tenemos. Esas todavía están vigentes.
Sí. Pero esas leyes a veces chocan contra los principios que ahora nos establece la nueva interpretación. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque por un lado está la ley y a mí me enseñaron a respetar la ley, Sí. me enseñaron a aplicar la ley, pero no me enseñaron a interpretar los principios. Bien. Y en esta explicación, magistrado, usted habla mucho en cuestión de la persona. Esto implica que entonces la dignidad humana tiene un papel importante en esta cultura jurídica que nos habla. Sí, definitivamente. Si nosotros nos vamos a lo que viene siendo, me voy a remitir al artículo primero, Sí. en la fracción quinta, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sí. dice, lo voy a leer textual y me detengo en la parte: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Bien. Ahí me detengo. ¿Qué pasa aquí? Pues yo creo que el tema toral de donde está la esencia Sí. de la persona está en su dignidad. La dignidad entonces viene a constituir el eje central de los derechos humanos. Bien. ¿Y qué es la dignidad? Pues es un valor. Y es lo que nos hace, nos reconoce y nos destaca como personas. Bien. Entonces es algo que ya viene inherente al ser humano. Es lo que nos permite ser básicamente un ser racional, Sí. lo que nos da la libertad, lo que nos da prácticamente hacer y deshacer y trascender en la vida familiar, social, Bien. política, etcétera. Entonces, en ese sentido, la dignidad como un valor Bien. es el motor de la esencia de la persona. Correcto. Si alguien dice, ¿cómo vulneramos tu dignidad? Pues es cuando lo empezamos, así como nos dice esa fracción. Sí. Cuando nos dicen, pues te discrimino porque tienes diferente raza, te discrimino porque le vas a la América o al Guadalajara, Sí. te discrimino porque porque eres de determinada religión, o determinado color, o Sí. determinada preferencia sexual. Ahí estamos ya atentando en contra de la dignidad. Perfecto. ¿Verdad? Porque entonces una persona trata de colocarse en un ámbito superior, Bien. ¿verdad? Con respecto de otro. Sí. Y eso ya no se puede permitir. Perfecto. Entonces, la dignidad juega un papel fundamental, trascendental. Correcto. Que también alguien me puede decir, bueno, pues es que la dignidad cada quien lo ve de manera diferente. Pues Sí. por eso yo dije que ahora cada caso se tiene que analizar en lo particular. Perfecto. Tendríamos que revisar caso por caso. Muy bien. Es importante esto de la dignidad humana y entonces, ¿cómo puede entender, en particular refiriéndonos a nuestro país, precisamente todos estos conceptos que nos está explicando? Sí, pues esto es bien importante porque ahí está básicamente toda la trascendencia de la reforma. Sí. En 2007, en la época del presidente Calderón, precisamente viene este impulso. Sí. Todos sabíamos que no iba a ser tarea fácil. Sí. Todos sabíamos que nos teníamos que preparar, pero también es cierto que nadie se la creyó. Sí. Cuando viene la reforma del Estado, cuando se plantea la reforma del Estado. La implementación de la oralidad en materia penal, de la oralidad en materia civil, de los nuevos procesos orales en materia mercantil, Sí. en materia, la reforma fiscal, la reforma administrativa, pues como que nadie la veía en serio. Sí. Como que decíamos, no, esto no va a trascender, no va a cambiar. Y nos dieron un tiempo suficiente como para que todos fuéramos, todos los estados de la República y la misma federación se fuera adecuando, se fuera adaptando Sí. a este nuevo enfoque en el tema, en la temática de los derechos humanos. Esto no es otra cosa más que buscar cuáles son los instrumentos y los mecanismos más adecuados y más apropiados para garantizar el respeto restricto a los derechos humanos en todos los ámbitos del quehacer humano, ¿verdad? Y para que los jueces en un momento determinado, en el aspecto procesal, en el aspecto familiar, en todos los que rija la vida humana,
en ese sentido los interpretáramos a la luz de estos principios. ¿Qué pasó? Pues que no nos la creímos. Sí. Y pocos estados empezaron a transformarse, empezaron a capacitarse. Estamos a unos cuantos días, ya no digo meses, estamos a días sí. de implementarse a nivel nacional el nuevo procedimiento oral sí. adversarial. Y todavía hay estados que apenas están entrando a la capacitación sí. y que lo ven como que es un sueño guajiro, sí. ¿verdad? Y esto no es nada más pararte, llegar y ahora expresarte ante un juez, ante un tribunal. No, es primero entender el tema de los derechos humanos, sí. primero entender el tema de los conceptos fundamentales, primero entender que hay principios que ahora, ¿verdad?, van más allá o se impulsan más allá que la misma norma legal, sí. ¿verdad?, que la misma incluso la Constitución, y que podemos echar mano de esos nuevos principios para exigir el respeto de esa dignidad del ser humano. Bien. Y muchos, les comento también a mis alumnos, no nos preparamos para eso. Nos preparamos para sabernos parar en un tribunal, nos preparamos para saber hablar en un tribunal, nos paramos y a veces pues repetimos o no sabemos de plano qué hacer, sí. ¿verdad? Y en el pecado llevamos la penitencia. Porque aquí nos tenemos que preparar de manera integral. Sí. Y esto implica desaprender lo aprendido. Okay. Desaprender lo que me enseñaron en la licenciatura. Desaprender incluso la forma de educación que me dieron en casa. Sí. ¿Verdad? Si a mí en mi casa me hicieron machista, pues lo tengo que desaprender, porque si no voy a tener serios problemas y puedo terminar incluso en la cárcel. Sí. ¿Verdad? Entonces esa parte la tenemos que desaprender para luego entender el valor y el respeto de lo que es el derecho humano. El respeto no en otra cosa más que a mi persona misma y los que me rodean. Perfecto. Así de simple. Muy bien, magistrado. ¿Usted considera que estas reformas que nos refiere sean buenas para la sociedad mexicana? Indudablemente yo creo que todo lo que venga a garantizar sí. El desarrollo libre de la persona, pues nunca va a ser malo. Sí. El problema es primero entenderlo. Bien. Y esto no es tarea fácil. Esto es tarea de que primero los papás, los padres actuales, sí. lo entendamos y lo apliquemos en casa. Bien. Los alumnos que apenas ahorita se van a casar y que están pensando en casarse, sí. pues que también vayan ya planeando la educación. Y se vayan informando qué tipo de educación y cómo van a educar a esos niños, porque son las nuevas generaciones. Que las viejas generaciones seamos más tolerantes con las nuevas generaciones. Sí. Que las nuevas generaciones también sean muy tolerantes con las generaciones actuales, porque tenemos maneras de pensar distintas. Es decir, no puedo yo cambiar el estilo, la forma de pensar de mis abuelos. Sí. No puedo cambiar la forma y manera de pensar de mis padres. Pues voy a ser tolerante en ese sentido. ¿Verdad? Pero tampoco va a permitir que sigan practicándose a lo mejor la violencia intrafamiliar, los golpes, los insultos y demás, que de alguna manera coadyuvemos en la cultura de la paz, que tratemos de convencer a los que no lo entendemos, sí. ¿verdad? Que ya las viejas prácticas ya quedaron atrás, que ahora tenemos que vivir bajo nuevas normatividades, bajo nuevos principios, que es muy difícil, porque a nosotros nos educaron de una manera muy, muy, muy diferente a como nos exigen ahora los nuevos cánones. Sí. Ese es el problema que yo le veo, que de repente nos soltamos, llegamos a este tema, en donde muchos países ya lo vienen implementando, no ahorita, hace 20, 30 años, y nosotros apenas estamos entrando, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que México es nuevo en esto, pero América Latina ya tiene más de 20 años. Sí. América Latina, o sea, nosotros somos el último país. Vamos muy rezagados en este rubro. Sí. Pero no porque América Latina haya empezado 20 años quiere decir que está mejor que México. Sí. Esto quiere decir que tampoco ellos han entendido, después de 20 años, si siguen utilizando, si se sigue dando el machismo en los países latinoamericanos, quiere decir que no han entendido el tema, ¿verdad? Si se siguen dando los vicios en los procesos penales, pues no han entendido el tema, ¿verdad? Entonces esto implica un ingrediente extra. Primero entenderlo yo para poderlo explicar Perfecto. a los demás.
Bueno, ya nos exponía usted algunas complicaciones para este cambio de cultura. Nos hablaba del plano familiar y un tanto del plano escolar y bueno, este cambio que nos señalaba usted de justicia alternativa. ¿Usted considera que existen algunas otras complejidades u obstáculos para que esta implementación de todas estas reformas que nos está hablando, la evolución de los derechos humanos, pueda darse a un paso más rápido, maestro? Yo creo que si empezamos por las escuelas, sí. Aquí un papel fundamental es la educación. La tarea de la Secretaría de Educación es fundamental, es toral, porque yo he investigado y he indagado y sé, me consta, que ya se están implementando el estudio de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de los derechos a una vida sin violencia. Bien. Veo, por ejemplo, que poco a poco se está tomando conciencia en el maltrato en las aulas, entre niños, el llamado bullying, que se da entre alumnos, entre profesores y alumnos, que también se está tomando conciencia. Veo también que hubo una reforma laboral y que las empresas también están tomando conciencia. Me refiero ya a los operadores, no la norma ya está ahí. Veo que ahorita estamos a punto de arrancar un proceso nuevo, oral, que hay preocupación en los abogados postulantes, que se preocupan ahora por prepararse. ¿Por qué? Porque ahora se le tiene que garantizar a todas las partes, me refiero a la víctima como al presunto delincuente, que va a ser llevado un proceso justo, ¿verdad? Y que la sanción que se le imponga va a ser lo más justa. Por eso se garantiza que el acusado pues también tenga un buen defensor, y que si en el procedimiento se denota que ese litigante, ese representante social, ese representante del acusado, del inculpado, no tiene la preparación necesaria en la temática del nuevo procedimiento, pues va a tener que desalojar el aula, va a tener que desalojar la sala, ¿verdad? Y pues vamos a tener que llamar al experto. Entonces, en la medida en que también estamos entendiendo que los roles en materia familiar están cambiando, que los papás poco a poco, pues a veces a base de reflexión, a veces a base de sentencias, tristemente, ¿verdad? Pero también les está cayendo el 20, ¿verdad? Poco a poco se va buscando los mecanismos adecuados y apropiados para que los acreedores alimentistas no evadan sus responsabilidades, que es una tarea muy difícil, pero que también vemos que vamos avanzando, que ahora tenemos pruebas de paternidad científica que nos permiten identificar la paternidad, que nos permiten garantizarle al menor su filiación, su parentesco, todos los atributos propios de su personalidad, que poco a poco estamos teniendo mecanismos. Pues bueno, la ley no es una varita mágica. Qué bueno fuera que por decreto todo se resolviera de la noche a la mañana. Qué bueno fuera que por decreto se acabaran los pobres nada más porque el presidente lo dijo en un decreto presidencial, pero no es así. Esto es paso a paso, poco a poco, que el maestro en el aula tiene que hacer su labor, el padre de familia en la familia tiene que hacer su propia labor, ¿verdad? Los papás, en la escuela, en el ámbito profesional, los maestros tenemos que hacer nuestra labor, los impartidores de justicia tenemos que hacer nuestra propia labor, el litigante también tiene que cambiar su manera de llevar a cabo los procedimientos. Entonces, ¿fácil? No. Fácil en un país como el nuestro, donde la corrupción, hay quienes dicen que es parte de nuestra cultura, cosa que es totalmente falso, ¿verdad? Pero pues lo vemos así como normal, y ese es el principal obstáculo, ¿verdad? Yo creo que no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Yo creo que sí vamos a ir avanzando, y en la medida de que haya gente inquieta como los que me invitaron a este programa,
en la medida que haya gente inquieta, como profesores inquietos en las aulas, como alumnos inquietos en la investigación, en la comprensión y sobre todo en la difusión, porque esto no se puede quedar en mí, en ti, esto por eso se está haciendo, para que lo conozca la gente, para que realmente la gente poco a poco se vaya convenciendo de que esto es bueno, de que el respeto irrestricto a los derechos humanos para todas las personas es lo mejor. Pues bueno, ya nos hablaba usted de impactos de esta reforma, principalmente de la que hablamos en cuestión en materia de derechos humanos de junio de 2011, en el plano familiar. Pero esta reforma, ¿qué es lo que exige para las autoridades? Primero, yo quisiera partir de recordarles nada más lo que es la fracción 1. Sí. Dice del artículo 1 constitucional, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Me voy a ir al tercer párrafo. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahí está. Esa es la responsabilidad que nos dejó el artículo 1. Perfecto. Cuando dice todas, son todas. Y todo lo que nosotros entendemos en el concepto más amplio de autoridad, desde quien trabaja en el servicio público, desde que es el intendente, finalmente es un servidor público, ¿verdad? Hasta la alta magistratura, tenemos que ser respetuosos en ese plano. Desde el policía hasta el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la República, tenemos esa obligación de respetar, no nada más de respetar, de difundir, de divulgar, de salvaguardar los derechos humanos. Y esto quiere decir que si una norma jurídica va en contra de los derechos humanos, podemos en un momento determinado valorar, ponderar su aplicación o bien desatención, ¿verdad? Y buscar mecanismos alternos de control que realmente tiendan a garantizar, ¿verdad?, una adecuada impartición de justicia. Entonces ahí dijimos todos los funcionarios. Nada más todos los gobernantes, ¿no? Todos los que se sientan con autoridad. En las escuelas, los directores, los profesores, ¿verdad?, también son autoridad y también están obligados a respetar y conducirse en el tema del respeto hacia las demás personas. Y esa es una parte muy difícil, cuando normalmente la autoridad no entendía su concepto de servidor público, y muchos lo utilizamos para más bien servirnos del servicio del poder público. Eso cambia. ¿Usted cree que sí se está dando un avance hacia esta nueva cultura jurídica que estamos hablando? Yo creo que sí. E insisto, no con la dinámica que quisiéramos, porque no es fácil. Porque tenemos una tradición histórica muy marcada, muy marcada en nuestro país. O sea, históricamente podríamos decir, para nosotros esto es nuevo, porque no se nos olvide que somos un pueblo que fuimos conquistados por más de 300 años, y que al conquistado no se le trata bajo el tenor de los derechos humanos. Al conquistado se le imponen sus ideas, se le impone religión, se le imponen usos, se le imponen costumbres, que el mismo conquistado a veces se resiste, como es el caso particular de nuestra sociedad mexicana, de nuestra cultura mexicana, que si bien es cierto, ¿verdad?, logramos una independencia, pero la independencia no trajo todos los cambios ni todas las mejoras que nosotros hubiéramos querido. Qué bueno hubiera sido que en 1821 también se hubiera decretado constitucionalmente
¿verdad? El respeto irrestricto a los derechos fundamentales, en toda la excepción de la palabra, no fue así, ¿verdad? Tuvieron que pasar muchas circunstancias que nosotros podríamos enumerar, ¿verdad? Y que desde luego diríamos, sí, fuimos mejorando, pero fíjense nada más, vamos a celebrar ya el centenario de nuestra Constitución, ya estuvimos celebrando el bicentenario de nuestra independencia, ya celebramos el centenario de nuestra revolución, y alguien diría, ¿y cuánto hemos cambiado de esos años a la fecha? Y pues vamos a ver que todavía muy poco. O sea, yo no quiero decir con esto que nos vamos a tener que esperar otros siglos. Esperemos que no, ¿verdad? Porque ahora la dinámica de vida es muy diferente, el internet, los medios electrónicos, los medios masivos. Esto nos lo llevan a todos los rincones, a todos los confines, y nos permiten entender de manera más clara lo que yo estoy tratando de explicar. Pero en el devenir histórico de la dinámica mexicana, poco a poco hemos ido entendiendo que hay cosas que se tienen que mejorar, las hemos intentado, las vamos mejorando, ¿verdad? Y creo yo que ahorita estamos en la etapa más importante, más difícil, más trascendental de un cambio cultural en nuestro país, que puede ser, para mi gusto, para bien. ¿Verdad? Ya para ir casi cerrando nuestra plática, magistrado, le preguntaría cómo o qué se haría para lograr entender precisamente un cambio jurídico. ¿Qué se haría? Pues estudiar. Estudiar mucho, leer mucho. Si antes nos decían que el abogado ahora, para ser abogado tenías que tener un gusto por la lectura, ahora tenemos que tener el doble. ¿Por qué? Porque esto es nuevo para nosotros. No significa que los temas de los derechos fundamentales hayan aparecido apenas en 2011. No. Yo hago referencia a que el primero que habló de cultura jurídica y de la importancia y la trascendencia del estudio de la cultura jurídica fue Luigi Ferrajoli. Pero ubiquemos que Luigi Ferrajoli es de origen italiano y que sus obras más significativas vienen después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la sociedad italiana quedó devastada, al igual que fueron los japoneses, al igual que los alemanes, aunque fueron los prácticamente quienes más lucraron con la dignidad humana, quienes más ofagaron, pero también se dieron cuenta de que eso no era lo correcto y obligaron a un cambio en la cultura jurídica, obligaron a reflexionar si realmente el derecho se tenía que respetar como viene, aunque este sea injusto. Y ellos fueron los primeros que pusieron en contradicción el derecho positivo y el derecho natural. Nosotros no hemos vivido, sí hemos vivido muchas cosas, pero no como lo vivieron el nazismo, el fascismo, ¿verdad? Que fueron cuestiones extremas, que ahí sí se pisoteó la dignidad. Entonces el pueblo italiano, el pueblo alemán, el pueblo judío principalmente, vivieron lo que es realmente un pisoteo a la dignidad y dijeron no más, no más esta situación. Y por eso tuvieron que primero analizar, estudiar este modelo y cambiarlo. Nosotros ¿qué estamos haciendo? Lo mismo, pero partiendo de una situación muy diferente. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar sin necesidad de haber llegado al extremo, de haber llegado hasta el piso, de haber tocado fondo, como decimos vulgarmente. Entonces, Dios nos está dando esa oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? ¿Verdad? Ellos, los pueblos que les menciono, ellos no tuvieron esa oportunidad. Ellos sí tuvieron que vivirlo en carne propia para poder entonces reflexionar y razonar y poner a consideración nuestra el tema de los derechos fundamentales. Pues magistrado, yo en lo personal le agradezco mucho que nos haya dado esta plática, que haya aceptado la invitación y desde luego que queda abierta. El programa está de puertas abiertas para cuando usted guste venir, exponer algún tema que considere usted sea de utilidad para el foro jurídico, que precisamente sería también parte de esta cultura jurídica que queremos para nuestro México. Gracias. Por mi parte le agradezco mucho, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por mi parte, pues
todo lo que salpiqué, que fue un mosaico de grandes situaciones y circunstancias que estamos viviendo, pues las podemos desmenuzar una por una y tema por tema, porque cada una da para temas, sí, ¿verdad? Desde la cultura democrática, cultura jurídica, cultura familiar, etcétera. sí. Cada uno tiene sus propios principios, sus propias directrices. Sí. Y claro que cada uno será importantísima dialogarla. Bien, con mucho pues, gusto, yo estoy a sus órdenes. Muy amable, magistrado. Pues a todos los seguidores y seguidoras del programa Enfoque Jurídico, me resta más que agradecer su atención y pedirles que nos sigan a través de las redes sociales. Por mi parte les agradezco su atención y nos vemos en el próximo programa. Gracias.